La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 7:03, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular en esta jornada laboral correspondiente al lunes, inicio de trabajo en la presente semana. A esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con Pedro Donoso, analista de temas políticos. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Pedro, le saludamos desde el panel central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hacer un análisis del escenario político electoral con miras precisamente a esas elecciones de 2021 que cada vez están más cerca. Y quiero empezar preguntándole, Pedro, ¿cuál es su primera visión o su primer análisis en torno a este escenario con el arranque de inscripciones y algunas irregularidades, si cabe el término, en el entorno de algunas candidaturas para presidente, como por ejemplo del economista Rafael Correa Delgado, que quiso inscribir su candidatura pese que ya había sentencia ejecutoriada, y a nivel de asambleístas con personajes que están también involucrados en tramas de corrupción, como el señor Salcedo, que inscribe su candidatura, como la señora Karina Arteaga, asambleísta actual que va por la reelección y que también está encausada en un proceso denominado de diezmos, para citar nada más 3 elementos. ¿Cuál es su primer panorama o análisis en este sentido, Pedro? Le escuchamos. Buenos días, Jorge, Ramiro, gracias por la invitación. Me parece supremamente importante primero plantear una primera premisa, ¿no? Los analistas no damos opinión, es decir, lo que hacemos o intentamos hacer es establecer los elementos sobre la mesa, ¿no es cierto?, e intentar leerlos, ¿no es cierto? Esto me parece importante porque hay que alejarse un poco desde la silla del analista de, como le planteo, dar las opiniones. Y cuando uno hace un análisis es supremamente importante poner una línea del tiempo. Yo creo que es importantísimo hacer un análisis de lo que es el presente inmediato, ¿no es cierto?, el corto, el mediano y el largo plazo. En el corto plazo nosotros tenemos a un gobierno que le falta, digamos, 240 días para terminar su mandato. Habría que analizarlo también y concatenarlo con el análisis que se pueda hacer del mediano plazo, que es el proceso eleccionario del cual usted me ha preguntado. Ahora voy a responder finalmente. Creo que el proceso electoral que se viene es un proceso sui generis, ¿no es cierto? Vamos a tener una gran cantidad de candidatos, inédito desde el regreso de la democracia. Y claro, todos estos procesos, digamos, van a tener que tener un filtro de legalidad. Yo no soy el más indicado para hacer un análisis legal de este tipo de procesos de elecciones. Lo que sí entiendo, por ejemplo, en el caso del movimiento FE, ¿no es cierto?, de el señor Salcedo, es que su inscripción ha sido establecida, pero el Consejo Nacional Electoral tendrá que determinar si es que cabe o no cabe esa inscripción, ¿no? Pero creo que, digamos, más allá de esta parte anecdótica, creo que lo que hay que hacer es un análisis del escenario de lo que se podría venir finalmente en febrero del 2021. Y precisamente ese escenario empieza con, entiendo de alguna forma, con la candidatura de Rafael Correa Delgado, que quiso inscribirse como binomio del señor Arauz, pero ¿cuál es el análisis en torno a esto muy en particular que generó muchas críticas a nivel de distintos sectores, sobre todo cuando la normativa le impedía al señor Correa, y el análisis sería de que se intentó posesionar a su candidato, que es Arauz? No sé cómo lo mira usted, Pedro. Yo creo que para lograr, digamos, establecer y poner en el imaginario este análisis, creo que primero hay que establecer, ¿no es cierto?, los análisis de cada uno de los binomios. Concentrémonos en Arauz, digamos, como usted lo plantea. Me parece que es absolutamente importante tener una metodología de análisis, ¿no? Y creo que ese binomio, o ese potencial binomio, ¿no es cierto?, de Arauz Correa o Arauz Rabascal, tiene pros y contras, ¿no es cierto? Uno de esos pros, a la luz, digamos, el análisis electoral, era el intentar girar, digamos, la figura de Arauz alrededor de la figura de Rafael Correa, ¿no? De esa manera, finalmente, se intentó, ¿no es cierto?, como usted bien lo dice, hacer una inscripción en esa candidatura. Recordemos que en el incidente de la tablet, ¿no es cierto?, aún no tenía Rafael Correa una sentencia ejecutoriada, por lo tanto, de una u otra manera, ellos creían que lo podía hacer. Pero más allá del análisis legal, como le digo, que no soy el más competente para responder, creo que lo que se pretendía es, y lo que se pretende es, ¿no es cierto?, construir un imaginario de Arauz finalmente muy ligado a lo que es la figura de Rafael Correa, y yo creo que ese es uno de sus pros, ¿no
¿cierto? Sin embargo, si analizamos uno de los contras, ya vamos al binomio en sí mismo, más allá de lo anecdótico, creo que uno de sus contras finalmente es el perfil de los dos candidatos, ¿no? Arauz Rabascal, que creo que finalmente son candidatos débiles frente a su propio voto duro. Es decir, en ese sentido, lo que creo es que pierde mucho tiempo la Revolución Ciudadana, porque Arauz Rabascal van a tener que correr y ir a hacer campaña, ¿no es cierto?, con su voto duro, no buscar el voto blando finalmente. Y ese creo que es un problema que les va a traer consecuencias, ¿no? Ahora, algunos analistas consideran que esta contienda electoral se va a definir entre tres candidatos. Me refiero a la alianza de la derecha, que es Lasso con Jaime Nebot. Por un lado, por la izquierda sería Yacu Pérez de Pachacutic, y por el sector populista, dicen algunos analistas, sería el candidato de Rafael Correa. No sé si usted tiene esa coincidencia con otros de sus colegas que opinan en esta materia. Bueno, a ver, digamos, los que hacemos análisis político, lo que intentamos es leer los cuantitativos y las encuestas para que la gente lo entienda, ¿no es cierto? Y las encuestas te están diciendo que hay tres pelotones. El primer pelotón, compuesto por los candidatos, usted bien ha dicho, yo no me atrevo a ponerles una figura ideológica a esos candidatos porque estamos en el Ecuador, entonces la lógica ideológica es bastante líquida. Yo no sé si Lasso Nebot es de derecha o si Yacu Pérez es de izquierda o hay un populismo, etcétera. Lo que sí finalmente es que esos son, digamos, los primeros líderes del pelotón. Si nosotros vamos a cuantitativos recientes, a encuestas, ¿no es cierto?, vamos a ver, por ejemplo, que a mediados de septiembre, y a mí me gusta hablar con cifras, este primer pelotón estaba definido en una encuesta por la encuestadora Eureka Note. Decía que Guillermo Lasso y Borrero tenían un 23.1% de intención de voto, Arauz 22% y Pérez 20,5%. 20,5%, sí. Y ahora Clima Social, que es esta encuestadora que acaba de sacar la encuesta más reciente, ¿no es cierto?, la que ha sido publicada, nos dice que ese pelotón se mantiene, las cifras varían un poco, ¿no es cierto? Si Guillermo Lasso con 21,5% de intención de voto, 18,6% para Arauz y 10,7% para Yacu Pérez. Creo que esto finalmente, y las mediciones de intención de voto no son lo importante, aunque usted no lo crea. Cuando nosotros hacemos de análisis político, lo primero que yo quiero ver es la figura del presente. ¿Por qué me es más importante saber la percepción de la gente con respecto a pesimismo o optimismo en el presente y en el futuro? Porque eso va a determinar cómo se haga una campaña. Entonces, a esta altura del partido no es tan importante medir por quién va a votar la gente, sino cómo se siente la gente. Cedatos, ¿no es cierto?, esta encuestadora lanzaba cifras muy interesantes a mediados de septiembre, que decía que, imagínense, 9.2% de los consultados creen que vamos por mal camino, y 7.7, es decir, 8 de cada 10, piensa que el futuro es pesimista finalmente. Ese es el terreno fértil, ¿verdad?, para que cualquier postura política pueda sembrar y pueda cosechar en las elecciones de febrero 2021. Pedro, muy buenos días. En algunas oportunidades hemos tenido realmente sorpresas en cuanto a los resultados electorales. Recordemos lo que sucedió con uno de los actuales candidatos y que ya fue presidente, Lucio Gutiérrez, cuando a lo mejor no tenía chance dentro de encuestas, de estadísticas, a la final fue elegido presidente. ¿Qué posibilidades, dado esta nueva realidad, se puede presentar en el país un caso similar? Muchas posibilidades, porque estamos en Ecuador, ¿no? Es decir, el Ecuador por antonomasia es el escenario de la entropía política. Sin embargo, hoy, en los elementos sobre la mesa, no hay nada que nos diga que puede haber esa sorpresa, ¿sí? Sí. Nosotros podemos imaginar un escenario así porque estamos en Ecuador. Sin embargo, hoy día lunes 12 de octubre, no podemos tener ningún elemento que nos diga que de una u otra manera eso puede cambiar, ¿no es cierto? Entonces, para mí los tres pelotones están muy marcados, estas tres candidaturas que lo van liderando, ¿no es cierto? Un segundo pelotón con, digamos, candidaturas que pueden tener menos de 10 puntos porcentuales de intención de voto, pero que son algo representativas, y un tercer pelotón en donde hay candidatos que no van a tener ni siquiera por sobre los 2 dígitos de algún tipo de intención de voto, ¿no? En los años de Correa bastaba que el candidato se tome la foto con él para tener éxito en el proceso electoral. Hoy, ¿en qué medida este pelotón que está arriba puede también determinar el arrastrar para conformar con una mayoría en la Asamblea Nacional, por ejemplo, o estamos muy lejos de ese escenario?
Todo lo que yo intente afirmar debería estar sustentado con cifras. A mí me encantaría medir eso finalmente. Sin embargo, si me atrevo a lanzar un tipo de hipótesis, creo que de una u otra manera, ¿no es cierto?, el voto duro del correísmo puede acompañar a la candidatura en tanto y en cuanto Arauz Rabascal, ese binomio, tenga que hacer una campaña en sus propias bases finalmente. Pero creo que esa no es la discusión. La discusión es cómo va a lograr, ¿no es cierto?, enganchar ese voto blando. Ese creo que es, digamos, un poco la gran pregunta, el gran enigma, ¿no? Y están así, por ejemplo, que por los datos que nos da su intención de voto difieren mucho de los datos que nos da la intención de voto, por ejemplo, para los candidatos a la Asamblea, ¿no? Si el Clima Social, retomando esa encuesta, nos decía que la intención de voto por los candidatos a la Asamblea de Centro Democrático tiene 17.2, a diferencia de los de Creo, que tiene 13, y a diferencia de Pachacuti, que tiene 8.2. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, digamos, la base del correísmo se siente más identificada con sus candidatos a la Asamblea que su candidato, digamos, a presidente y vicepresidente respectivamente. Pedro, pero las mismas encuestas a estas alturas o a esta fecha hablan de que hay un alto porcentaje de personas que todavía no han decidido su voto y consecuentemente habría que trabajar en ese segmento, en ese nicho, y la gran mayoría de estos indecisos serían jóvenes. La pregunta es también allí cómo entrar a ese segmento o si ya es tiempo de ir trabajando en ese segmento. Ya es tiempo de ir trabajando en ese segmento desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, que hay un tema muy interesante que tiene dos vertientes. La primera, los cuantitativos y las encuestas. La gente repite mucho esta mantra de decir que las encuestas dependen de quién les paga, etcétera. Yo no creo eso. Creo que en el Ecuador hay encuestadoras muy serias y encuestas muy bien hechas. Sin embargo, la dinámica de la herramienta ahorita no cabe, porque yo siento que en esta sociedad tan polarizada la gente no se atreve a responder con sinceridad al encuestador, ¿no? Entonces creo que en este sentido lo que se debe hacer son análisis más profundos de corte cualitativo. Es decir, entrevistas a profundidad, algo que nos explique el por qué y no solo el qué finalmente. Y eso se deriva con el otro elemento que quiero mencionar, que es, digamos, esta lógica de construir mitos alrededor del voto joven, ¿no? Yo mucho he escuchado que los millennials tienen tal o cual característica, y ese es un error, hay que medirlo. Porque todos los análisis que nosotros tenemos de los millennials en el Ecuador y en Latinoamérica son análisis importados. Nadie ha hecho a profundidad un análisis del millennial en sí mismo. Nosotros no podemos creer que el millennial, por ejemplo, guayaquileño, es lo mismo que el millennial sarumeño o el millennial de la Kennedy Norte, es lo mismo que el millennial de la Bota o es lo mismo que el millennial de la Ferroviaria. Hay distintos comportamientos de los jóvenes y eso hay que medirlo, no hay que partir de mitos creados. Yo leía, digamos, a un analista en Twitter recientemente que decía, dejen de estar ofreciendo a los millennials créditos hipotecarios porque no les interesa. Ellos no quieren comprar una casa. Eso es un mito que no es real. El Expreso en 2019 publicaba que el segmento de créditos hipotecarios, el 38% se los llevan los millennials. Entonces, el punto aquí es tener herramientas profundas para entender el por qué más que el qué y partir de mitos, ¿no? Pero la pregunta también es si los jóvenes o el voto de los jóvenes va a ser determinante para que gane la próxima presidencia cualquier candidato que está pugnando por el sillón presidencial. Eso sin duda, porque digamos eso es un fact, eso es un hecho, ¿no es cierto? Es decir, eso es un gran porcentaje en la pirámide de electores, eso totalmente. La gran discusión es qué les decimos a ellos para lograr identidad, ¿no es cierto? Para lograr una conexión identitaria con el candidato y con las propuestas. Pero eso como que resulta muy difícil o cuesta arriba porque los jóvenes se han desentendido mucho de la política, mi estimado Pedro. Totalmente de acuerdo, sin embargo el voto es obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, por más, digamos, desentendido que estés, es una acción que tienes que hacer. ¿Cómo haces que esa acción no sea un desperdicio? Esa es la gran discusión, es decir, ¿cómo le invitas al joven a decirle, de todas maneras tienes que venir a votar, si ya tienes que hacer ese esfuerzo, ven y vota por mí, ¿no? Ese creo que ahí está la clave. Pero allí nos va a llevar a analizar otro tema que también pasa en las elecciones, que es el voto blanco o el voto nulo, que podría ser esa la alternativa de los jóvenes en definitiva. Totalmente, si nosotros vemos ahora el voto nulo y blanco y no decidido es altísimo, ¿no es cierto? Por lo pronto, sin embargo, yo creo que se va a ir reconfigurando, ¿no? Habrá que medir cómo queda. Lamentablemente el voto nulo sigue siendo un voto absolutamente simbólico, es decir, no tiene ningún efecto, ¿no? Entonces, por más alto que sea el voto nulo, alguien va a tener que ganar la elección. Pedro, ahora, ¿cómo ha afectado esta pandemia a las organizaciones políticas y a los candidatos y a quiénes afecta más o menos, Pedro?
Yo creo que es muy interesante la pregunta porque, digamos, creo que hay una afectación tanto en la construcción de su narrativa, es decir, en la construcción de los mensajes, ¿verdad? Hoy la salud es algo absolutamente prioritario en toda postura de los candidatos, cosa que hace 4 años, hace 8 años no lo era. Y, digamos, lo segundo es ver cómo se configura una candidatura y una campaña. Mucho se ha dicho que todo va a recaer en las redes sociales. Yo no soy muy creyente finalmente en ese mantra. Para mí son importantes las redes sociales, pero no son la panacea. Creo que están sobrevaloradas. Y en ese sentido, finalmente creo que la campaña, la clave va a ser, al no tener grandes concentraciones, tener pequeñas concentraciones. Entonces yo creo que esto va a beneficiar a los movimientos y partidos que tengan grandes estructuras, incluso a nivel barrial, incluso a nivel parroquial. Para mí ahí está la clave. Pero las tecnologías van a ganar terreno, sin lugar a dudas, ante la pandemia que tenemos y que está evitando las grandes concentraciones, como usted dice, Pedro. Totalmente de acuerdo, sin embargo, recordemos que Ecuador no es un país con alta conectividad, ¿no? Es decir, seguimos teniendo los problemas de conectividad. Yo creo que las redes sociales van a jugar un papel, para mí no el más importante, porque incluso vamos a sufrir lo que hoy en el siglo XXI se denomina, ¿no es cierto?, la infodemia, es decir, vamos a sufrir una oferta de información tal que incluso la gente puede saturarse de esa información. Todos van a ir a las redes sociales, ¿no? Pero creo que esa no va a ser la clave, creo que eso es lo que está de moda ahorita para conversar, pero como le digo, para mí la clave va a estar finalmente en la estructura de los movimientos y partidos, incluso a nivel barrial, y en otros elementos también que son importantes. Yo creo que, por ejemplo, el debate presidencial va a jugar un papel histórico, ahora que es obligatorio de acuerdo a las reformas del Código Electoral, y sobre todo en esta, digamos, incapacidad de hacer grandes concentraciones de campaña. Pero las tecnologías van a jugar un papel preponderante en tanto y cuanto entran también a las grandes ciudades donde hay un gran número de electores, me refiero a Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, en fin. Sí, sí, sin duda, absolutamente. Ahí la discusión es qué tan permeable está la gente para recibir este tipo de información, ¿no? Es decir, yo revisaba esta encuesta de clima social y decía que finalmente aún el rey de los medios de comunicación sigue siendo la televisión, ¿no? 7 de cada 10 personas se informan a través de la televisión. Y cuando hablaba de las redes sociales, que es el segundo, ¿no es cierto?, la red social más utilizada es WhatsApp, que finalmente en sí mismo no es una red social, sino es una red de conexión, ¿no? Una red, digamos, más de tú a tú y de grupos. Entonces creo que eso podría funcionar. Sin embargo, yo no dudo que sean importantes, pero creo que no hay que sobrevalorarlas tampoco. Pedro, ahora el debate que usted trae a colación, eso ya es prácticamente una obligación por las reformas que se hicieron en el Código de la Democracia. ¿Será suficiente un debate para inclinar si es que se llega a un empate técnico, por ejemplo? ¿Será determinante un debate, Pedro? Es muy interesante su pregunta. Todos los análisis que se ha hecho sobre los debates evidencian que no tiene gran incidencia en el electorado, es decir, que no puede cambiar una votación, por ejemplo, en democracias tan inmaduras como la ecuatoriana. Sin embargo, creo que a la luz de lo que está sucediendo, creo que sí va a tener algún tipo de incidencia importante, ¿no? Hay que ver cómo se plantea, hay que ver cómo llegamos finalmente a la elección. Lo más importante también es entender que los analistas políticos lo que intentamos hacer es leer la foto de hoy y poder proyectar escenarios para mañana, pero nadie puede tener o nadie debería aventurarse a decir esto va a suceder y esto no va a suceder, ¿no? O sea, nosotros podemos ahorita analizar un desempeño en el deber ser de los candidatos. Habrá que ver cómo se desempeñan, ¿no? Hagamos una alegoría con el partido de Ecuador-Argentina que vimos en las eliminatorias. Yo no tenía ninguna expectativa, ¿no es cierto? Teníamos un técnico nuevo. Sin embargo, el desempeño de la selección fue otro al que nosotros creíamos. Así se debe hacer un análisis político-electoral. Ves cómo es el equipo ahora, le das, digamos, un análisis de su perfil, pero después haces un análisis del desempeño en la cancha. ¿Usted cree entonces que no va a haber mayores sorpresas para las próximas elecciones? Que es decir, que no va a aparecer un candidato que esté inscrito y que venga por detrás en silencio y que cobre fuerza más adelante. Más que yo crea o no crea que no es importante, no hay ningún elemento ahorita que nos diga eso, ¿no es cierto? Sin embargo, Ramiro lo decía perfectamente bien. No solo Lucio Gutiérrez, recordemos a un tal Rafael Correa en el 2006. Rafael Correa no estaba en el pelotón de los ganadores, ¿no? Y resultó ser el presidente. Ahora, ¿podría considerarse, por ejemplo, en esa línea a Isidro Romero, por ejemplo? Yo no veo ningún elemento que me lo diga, no veo ningún elemento. Puede ser, como les digo, esto es Ecuador, puede pasar absolutamente todo, pero ningún elemento me lo dice a mí ahorita
que pueda decir. Es como ir al médico, ¿no es cierto? Uno dice, doctor, tengo fiebre, el doctor te dice, este es el diagnóstico, y uno dice, pero creo que tengo coronavirus. No hay ningún elemento que me diga que tienes coronavirus, ¿no? Es decir, así debería ser, porque digamos, la opinión de los analistas no es importante, lo que es importante es su análisis. Ahora, hay otro aspecto también que los candidatos están poniendo en debate, que es la transparencia con la que debe trabajar el Consejo Nacional Electoral, como que por allí también va la cosa, Pedro. Cuando me hacen esta pregunta, yo siempre pregunto ¿cuándo el Consejo Nacional Electoral no ha sido cuestionado? Es decir, y ese es un problema nuestro. O sea, yo no creo que es bueno empezar a cuestionar al árbitro antes de que empiece el partido. Creo que eso le hace un flaco favor a la democracia, nos guste o no nos gusten las personas que están ahí. Es decir, ya de por sí decir que el proceso electoral está viciado de parte de todos los actores políticos es meterse un tiro en el pie. Porque ¿qué pasa si el actor político X gana? Y durante toda la campaña dijo que el Consejo Nacional Electoral va a ser fraude. Después vas a decir, entonces tú eres el hijo del fraude, finalmente, ¿no? Es decir, podría llegar entonces deslegitimado cualquier candidato. Autodeslegitimado, además, porque él mismo está construyendo este framing que decimos en comunicación política, este encuadre, este cuento, esta narrativa de decir, va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude, gané. Entonces alguien le puede preguntar, ¿pero ganaste con fraude entonces? Con eso me quedo muy claro en sus explicaciones. Pedro, le agradezco por haber atendido este llamado. Que tenga un buen día. Encantado para servirles. Gracias a nuestro invitado Pedro Donoso. Él es analista de temas políticos, haciendo un análisis precisamente de la coyuntura político-electoral con miras a las elecciones del 2021, que cada vez los tiempos se acortan y ahora mismo estamos en un proceso de inscripción de candidaturas que el Consejo Nacional Electoral debe discernir para ver el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los candidatos que están postulando para distintas dignidades, llámese parlamentarios andinos, asambleístas y también presidente y vicepresidente de la República del Ecuador.